Bueno, amigos, muy buenas tardes para todos. Hoy tenemos aquí en mi canal de YouTube un invitado muy especial. Me puse corbata para mi invitado. Hoy estamos con Canábico Objetor. Canábico es hijo de una mujer feminista, es antimilitarista, defensor de derechos humanos, consejero de paz de Medellín, 20 años de trabajo comunitario. Además, es activista de redes sociales. Canábico, buenas tardes y bienvenido a mi canal. Buenas tardes, gracias y para mí es un honor haber recibido la invitación tuya. Te lo he dicho muchas veces en las redes, desde que te empecé a seguir, te admiro muchísimo y has sido como uno de esos referentes también de esa lucha que se ha dado desde afuera. Ahí en la presentación no te alcancé a decir que soy, según el espionaje y el perfilamiento que hizo la alcaldía de Daniel Quintero, un cibermilitante de esta ciudad. Un cibermilitante de esta ciudad. Bueno, empecemos por ahí entonces, Canábico. ¿De qué es lo que lo acusan a usted en Medellín? Cuente a ver, porque lo que nosotros vemos todos los días en Canábico, y se lo quiero decir aquí a todas las personas que nos siguen y que nos ven, es que Canábico es una persona que defiende los derechos humanos, que siempre está en las acciones que se hacen en defensa de la población, que siempre está en defensa de la vida, que está en defensa siempre de todas de todo la problemática que se genera en Colombia, siempre está ahí al frente, en primera línea, ayudando, convocando, pero ahora hay dos cosas. Una, saliste perfilado en las perfilaciones del gobierno, una, y dos, también te han hecho seguimiento desde la alcaldía de Medellín. Entonces vamos a comenzar por ahí. Entonces, cuéntenos un poquito de todo esto, Canábico. Bueno, pues yo creo que la raíz de eso es ser hijo de una mujer feminista y de una mujer que lleva más de 45 años en el liderazgo comunitario en esta ciudad. Yo creo que ahí hay un lastre. Durante muchos años a mi familia la han perseguido el ELN, las FARC, las milicias urbanas y populares de Medellín en los 90. Luego nos empezó a perseguir Don Berna y todo el andamiaje paramilitar y finalmente empiezo ya a ser yo perseguido directamente por mi construcción antimilitarista por el Ejército Nacional. En materia política, digamos que me ha sorprendido mucho el conocer o el que ya me hayan dicho que yo voy a salir en el otro archivo que van a publicar de las perfilaciones del gobierno de Duque. Nunca me hubiera imaginado eso. Si bien a mí me tienen bloqueado en redes Uribe, Ordóñez y gran parte de toda esa élite de derecha, no pensaba que lo que yo dijera en mi cuenta de Twitter o en mi página de Facebook generara tanta incomodidad que llevara al punto de que desde presidencia o desde una alcaldía como la de Daniel Quintero Calle decidieran monitorearme las 24 horas, los 7 días de la semana, bajo un formato de contratación a empresas de inteligencia en cibernética y en todo el tema de manejo de informática. Para mí es raro, realmente. Me sorprendió mucho cuando me contó la veeduría ciudadana de Medellín, que es la que está haciendo ¿Eh? la investigación sobre el perfilamiento, que yo aparecía en una base de datos de gente monitoreada y perfilada por la alcaldía. Me sorprendió mucho porque yo nunca pensé tampoco que en mis 20 años de trabajo social y comunitario en esta ciudad, un alcalde se atreviera tanto. Yo lo dije a manera de chiste, pero digamos que con la alcaldía con la que fui más beligerante fue con la alcaldía de Federico Gutiérrez. Una alcaldía que no me gustó, fue una alcaldía militarista, de corte uribista, a la cual le hice frente y oposición de frente. Y yo lo decía, ni Federico se atrevió a tanto. Lo que hizo este señor Daniel Quintero, escudándolo en un asunto de monitoreo, a lo cual voy a usar la misma explicación que usó el secretario de Comunicaciones de la alcaldía, que esto no era un perfilamiento, que esto era un contrato para hacerle monitoreo, atentos, a las cuentas de los funcionarios de alto perfil de la alcaldía de Medellín. Y yo no soy funcionario de No la es funcionario. alcaldía, no soy de Correcto. alto perfil para la alcaldía, entonces digamos que eso no lo terminan de explicar. Ahí salimos un montón de personajes que en la ciudad y en el país hemos hecho cualquier nivel de cuestionamiento al alcalde. Eh, Finalmente aquí tengo que decir es que el alcalde y el grupo del alcalde me acusa
de ser uribista y de tener alianzas con Alfredo Ramos, y de ese lado me acusan de ser un contratista de la alcaldía de Daniel. Algo estoy haciendo bien para que los dos me estén poniendo en ese nivel. Canábico, pero ¿cuál cree usted que es el propósito del alcalde de Medellín con estos seguimientos? Porque yo sí le digo una cosa, a mí me sorprendió mucho eso. Eh, que lo hagan los uribistas, Ujú. uno entiende, pero que venga y lo haga el alcalde de Medellín, eso a mí me deja mucho que pensar, ¿cierto? Porque realmente nunca hubiéramos esperado de eso, de él algo así. En mi caso personal, desde mi cuenta de Twitter, hicimos campaña para el actual alcalde de Ujú. Medellín, le ayudamos. Y decir que hoy gente que colabora o que va más bien en la misma dirección que nosotros vamos está siendo seguida por la alcaldía de Medellín, pues ahí me parece algo ilógico. ¿Qué piensa usted que cuál es el propósito de Daniel Quintero Calle? Es que realmente no es tan como nosotros pensamos que era en el momento en que lo apoyamos, es que finalmente salió más cercano de Uribe. ¿Vos qué pensás de todo esto? Daniel tiene un lastre muy particular y es que es un personaje que no tiene criterio político. Daniel no ha definido políticamente en dónde se ubica en el espectro de la construcción de sociedad. Este país lo han construido en materia política liberales conservadores. En esa línea, la derecha, la izquierda. Ahora sale el centro en todo esto que ha pasado en los últimos 10, Sí. 12 años en la política colombiana. Y lo que ha hecho Daniel es saltar de partido en partido. Pero digamos que donde tiene la agarradera, como dice mi mamá, Mm, es en César Gaviria Trujillo, el Partido ya. Liberal. Yo siempre lo dije. Cuando yo conocí a Daniel Quintero como viceministro de las Sí, telecomunicaciones, de las TIC. y cuando él de Santos lo pone a que coordine el tema de la campaña del plebiscito por el sí en Mm, Antioquia, yo en ese momento coordinaba la campaña por el sí desde las organizaciones comunitarias. Tuve el placer y el honor de conocerlo. Conversamos 2 veces en 2 de las movilizaciones más grandes que tuvimos aquí en la ciudad, eh, en términos como de demostrarle a la opinión pública que las comunitarias estábamos apoyando el proceso de paz. La foto va, la foto viene, el apretón de manos. Pero cuando a mí me dicen Daniel Quintero está pensando en la alcaldía de Medellín, yo me quedé como que, bueno, es tan raro. Sí, nació en Tricentenario, pasó su adolescencia en Tricentenario, mm. caminó de Tricentenario a la universidad, como cualquier joven estrato 1 de esta ciudad le ha tocado hacerlo. Él no es el único. Así que ese discursito lastimero con el que se vendió también prendía ciertas alertas de cómo era que él iba a utilizar las narrativas juveniles en su favor. Eh, Advertí mucho que él no era más que el candidato debajo de la mesa del liberalismo. Yo Sí. lo advertí de sobremanera, eso me costó ataques feroces de las bodegas que montaron para las campañas. Quien es hoy subsecretaria de Desarrollo Rural se atrevió a decir que a mí en esta ciudad nadie me conocía, que yo era un farsante y que yo no tenía trabajo comunitario, a lo que salieron un montón de líderes de organizaciones y organizaciones pronunciándose y exigiéndole que se retractara. Finalmente lo hizo, pero ya el daño en la opinión pública Claro. estaba hecha. Luego el que soy el secretario de participación, Juan Pablo Ramírez, también, después de que yo publiqué una foto de Daniel Quintero al lado de Luis Pérez en el estadio, Mm, esa foto no la conocía la opinión pública y esa foto empezó a circular porque yo la publiqué y mm, quien me la entregó me dijo, parce, haga lo que quiera con esa foto. ¿Sí? claro. Cuando yo la publiqué, yo la publico con un pie de nota diciendo, dime con quién andas y te diré a Mm, qué político le perteneces. sí. De una eso me costó los ataques nuevamente, y Juan Ramírez lo que dice es que esta juventud de ahora no aprende nada y no sabe nada de la vida porque nunca ha ido a una barra, a una grada de fútbol del estadio, y a mí me parecía lo más ilógico. Luego este señor lo que hace es decir que yo no conozco a Medellín y que me reta a que salga a caminar la ciudad de la que hablo y no conozco. Sí. También les costó en términos de opinión pública porque mucha gente salió en mi defensa, y más allá de que hubieran salido en mi defensa, salieron a plantearles que eran una campaña que estaba pisoteando las bases comunitarias, que creían que habían llegado a inventarlo todo y que, como dicen los abuelos, creyeron que estaban inventando el agua.
el propósito finalmente yo creo que de Daniel es poder abrirse brecha hacia las presidenciales, no del 2022, porque en eso sí espero ser acertado frente a mis percepciones sobre el alcalde, y es que es un hombre inteligente y también calculador. Así que no lo veo abriéndose camino hacia las del 2022, pero sí se está pensando la presidencia. Y lo que puede hacer es hacer lo mismo que hizo Fajardo, un alcalde bacaneado que repite periodo, aunque digamos sabemos que no lo pueden repetir de inmediato los alcaldes, seguramente pondrá un buen gabinete en el consejo en las próximas elecciones, pondrá el alcalde, seguramente va a lograr hacer eso, porque tiene la maquinaria del liberalismo y a Vargas Lleras defendiéndolo desde sus columnas en el tiempo. Tiene hecha la muñona. Bueno, yo creo que de todas maneras, la primera cosa que a mí me sorprendió del actual alcalde de Medellín fue cuando en la campaña que le estábamos ayudando, él decide un día se levantó bravo y entonces dijo, voy a bloquear a Gustavo Petro y voy a bloquear a Álvaro Uribe Vélez porque mi campaña no se identifica con ellos y no quiero pelear. Bueno, y eso causó, vos te acordás, eso causó cualquier cantidad de reacciones, ¿cierto? Canabeco, ¿qué pensás vos del estado actual en el que se encuentra el país hoy? Yo creo que, ay, bueno, con el comentario para cerrarlo, hay que recordar también que cuando tomó posesión de la alcaldía, inmediatamente madrugó a desbloquearlos, porque sabía que se tenía que congraciar con los dos. No es nada gratis que tengamos un director eh, en la Casa Museo de la Memoria como Jairo Herrán, que era el Mm, candidato de la Colombia Humana para la alcaldía. Yo creo que sí, eso también abre pistas. Em, Finalmente yo creo que el estado actual del país no es más que el resultado de un cúmulo de situaciones que ningún gobierno nacional ha sido capaz de enfrentar como debería. O sea, lo que hoy hacen los estudiantes no es más que el acumulado de esas luchas y esas movilizaciones que dimos entre el 2005 y 2007. Digo dimos, yo no soy estudiante universitario, no he llegado a la universidad porque la violencia de esta ciudad tampoco me lo ha permitido, pero me siento y paso mucho tiempo dentro de las universidades y con los pelados del movimiento. En ese margen de esa movilización lo que deja es entre el 2005 y 2007 el tema de la ley 30, el tema de la exigencia por las reformas al sistema de educación, que sí. finalmente pues lo logran como una de las grandes luchas o grandes Mm, conquistas de la historia reciente del movimiento estudiantil. Y si uno se pone a mirar en términos de lo que está pasando con los defensores de los recursos naturales, con los sectores ambientalistas que sí. están rechazando y a los cuales también nos sumamos y apoyamos desde las grandes ciudades con relación a la exigencia de que no se haga extracción minera, de que no se exploten más los recursos naturales y mucho menos en favorecimiento de las grandes multinacionales. Ya finalmente el tema de la violencia expresa, digamos que en el plano de lo militar, de la confrontación armada, creo que son de esos tres elementos que han sido una olla de presión que hoy ya estalló. Hay gente que dice, no, la olla está por estallar, pues, o sea, estallar es que salgan los militares de acuartelamiento de primer grado como ya están, que de eso casi nadie está hablando en Mm, el país, pues, o mm, sea, mm. estamos viendo a los indígenas Misak tumbar estatuas, un asunto de dignidad, y a nadie le está preocupando las cadenas de WhatsApp que ya están saliendo, en las que están invitando a golpear, a agredir a los Misak, a torturarlos, ¿sí? Sí, Eh, Dame un segundito, qué pena, es que y entonces, digamos que termina siendo un asunto de dificultad en la que creemos que el país está simplemente apenas, o como dice el numeral, despertando, ¿no? El país despertó hace rato. Yo creo que si el país no hubiera despertado hace rato, no estaríamos en esta situación. claro. Finalmente, ahí como que para redondear esa pregunta y para afinarla más, yo siento que el estado actual de este país obedece también a un asunto de unos intereses estratégicos de ciertos países que lo único que han hecho es alentar la violencia aquí, ¿sí? A Estados Unidos, y aunque suene como el discurso trillado y de cajón mamerto, como mucha Mm, gente dice,
que el asunto de los gringos en Colombia no es de mayor envergadura, hombre, pues que son los que tienen todo el adiestramiento militar, tienen los convenios de cooperación militar, tienen el fortalecimiento de las 7 bases militares estratégicas. Qué casualidad que las 7 bases fortalecidas por la inteligencia militar gringa sean bases en zona minera, zona petrolera, zona de recursos hídricos, zona de carbón. Hombre, hay que preguntarnos, ¿sí? Y finalmente voy a decir esto, el estado actual del país es netamente responsabilidad del militarismo como una expresión de poder que se ha impuesto avasallante, de una forma avasalladora. Claro, yo estoy de acuerdo con una cosa y es en que el pueblo ya despertó, pero nos hace falta algo muy importante para añadirle a eso canábico, y es que aunque el pueblo despertó, aún no toma la decisión. O sea, unos pequeños grupos están tomando la decisión y por eso ahora se sale a las calles y ahora se hacen 4 convocatorias por mes a las calles y la gente acude a esas convocatorias, pero no ha despertado en su totalidad. Yo lo he dicho en varios trinos, lo único que le falta a Colombia para que cambie es que el pueblo se decida. Eso es todo. El día que el pueblo se decida, tal vez van a pasar muchas cosas, cuáles no lo Sí. sé, pero ese día Colombia va a cambiar. Canábico, nos están viendo desde Canadá, nos están viendo desde Estados Unidos, nos ven acá en Francia, en varios países de acá en Europa, nos ve un amigo en Argentina, un amigo de estas causas, luchador y guerrero, caricaturista del eje cafetero, Alex Ro, él siempre está muy pendiente de toda esta labor. Eh, ¿Qué le podría decir usted? ¿En qué parte de Medellín vive usted, compa? Yo estoy en la zona nororiental. ¿En No qué les voy a, barrio? no Bueno, les puedo decir barrio bueno, porque bueno, yo sé entonces que a ti desde, también te siguen y te ven sí. ciertos sectores de este país que les interesaría hacerme daño. Bueno, entonces desde allá, desde la zona nororiental de Medellín, desde donde vos vivís, ¿qué puedes decirle a todos estos colombianos que hemos dejado el país, que estamos acá en Europa, en Estados Unidos también hay unos amigos que nos ven, en Canadá también hay otros amigos que nos ven? ¿Qué puedes decirles desde allá? ¿Cómo vos llamarías hoy la atención de ellos frente a las cosas que están pasando en Colombia? ¿Qué le dirías hoy a Alex Roll, caricaturista, que dibuja desde el exilio? Pues lo primero es que esa pregunta para mí es difícil, Jenner, porque yo estoy también a puertas de irme del país. Digamos que, como dicen por ahí, la tercera es la vencida. Ya entre el año pasado y este año he recibido 2 amenazas muy fuertes que Okay. han prendido las alertas pues, de gran parte de la, incluso de dirigencia política del país. Eh, y yo creo que si hay algo que yo a ustedes les reconozco muchísimo, a Alex, a vos, a Beto, que está en Estados Unidos, a todas las personas, a muchos amigos que yo he tenido que ir a despedir al aeropuerto de Río Negro porque si no se van los matan, es que les doy gracias, porque si ustedes no se hubieran ido del país, serían otros mártires de esta causa. Y yo no, yo estoy cansado de los mártires, estoy cansado de enterrar a mis amigos, estoy cansado de llorar a mis parceros de la Comuna 13 en San Javier cada que hay una balacera o cada que me avisan que están persiguiendo a uno de los raperos por ser raperos. Eso es lo primero, darles gracias por haber salvado la vida. Lo segundo es que creo que ustedes no nos pueden dejar solos desde donde están, ¿sí? Y no lo han hecho. Y esto no lo digo como un reproche, sino como una forma de reafirmar que la compañía, que la voz de aliento de ustedes desde cada uno de esos lugares fuera del país es vital para nosotros. Cuando yo recibí la última amenaza que salió noticia, cuando recibí tu saludo, cuando recibí el saludo de Beto, cuando recibí el saludo de mucha gente fuera del país, también me sentí de una u otra manera abrazado desde la distancia, muy acompañado. Y lo otro, finalmente les diría es que creo que ustedes tienen una deuda con el país en términos de seguir haciéndole eco a lo que aquí pasa. Si ustedes no nos ayudan a hacerle eco allá donde ustedes estén, en cada una de esas ciudades, yo creo que para nosotros va a ser una lucha perdida. Eh, Ahí yo quiero anotar dos cosas y recordarle también a todas las personas que nos ven esto. Eh, Siempre ha habido una diáspora que lucha por Colombia, que se mantiene ahí, pero en los últimos, sobre todo los últimos 2 años, desde el 2018 hasta hoy,
ha sido una diáspora más visible. Creo que llegamos algunas personas desde el exterior a hacer buen uso de las redes sociales y eso visibilizó todo el trabajo que desde el exterior se estaba haciendo porque siempre lo han hecho. Aquí hay una diáspora Ajá. que lleva 30 años luchando, pero que no se había visibilizado como ahora. No sé si recuerdas, hicimos la Marcha a La Haya. A La Eh, Haya, claro, y desde esa, aquí la acompañé minuto a minuto. esa va a ser histórica y cuando estábamos programando la marcha La Haya en una oficina que yo tenía en París, yo les decía a los compas porque mucha gente no creía, es algo loco salir caminando desde la Torre Eiffel en París Hasta hasta La La Haya. Haya en Holanda, hasta la Corte Penal Internacional, era algo de locos. Entonces, cuando se nos ocurrió esa idea y comenzamos a hablar sobre eso, yo animaba a la gente diciéndole esto. Les decía, hoy en Colombia no se ven las clases de historia, creo que ya volvieron, hasta ese día todavía no estaban. Les decía, pero cuando las clases de historia regresen, no hoy, pero en 20 años, creo que algunos profesores les van a contar a los alumnos, a los niños, que hubo un grupo de colombianos en el exterior que Ujú. marchó durante 10 días desde París hasta Holanda para visibilizar el problema que hay en Colombia referente a la violación de los derechos humanos frente al asesinato de líderes sociales. Y bueno, entonces, esa ha sido una de las grandes acciones históricas y otra cuando estuvimos en el mes de noviembre en la ONU, donde estuvimos con el senador Cepeda, también adelantando diferentes procesos pues, de denuncia internacional. Entonces, ahí yo le quiero decir, Canábico, usted que es un líder social, una persona altamente amenazada en Colombia, que nosotros estamos acá al frente para ayudar en lo que sea necesario, no solamente para reclamar en acciones, sino que el día en que espero que no sea así, pero que usted tenga que salir del país, esta diáspora aquí en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, donde sea, lo va a coger, lo va a ayudar y lo van a recibir con los brazos abiertos y no solamente a usted, sino a cualquier líder social que tenga que abandonar el país y que esperamos que, primero, que no sean muchos y que si en Ujú. algún momento les toca, no sea por mucho tiempo como nos ha tocado a muchos canábicos. Sí, es Compa, cierto. ¿qué te hizo estar en la causa de la defensa de los derechos sociales, de los derechos humanos? ¿Qué me hizo estar? Pues lo primero, y es gracioso, fue como un asunto de castigo. Fue muy charro porque cuando yo tenía 8 años, yo llegué furioso de la escuela porque me habían matoneado, me habían molestado todo el tiempo mis compañeros de la escuela. Me decían, su mamá se está robando la plata de la asociación de padres y de la junta de acción comunal. Y yo no entendía qué me decían a los 8 años. Y yo empecé a escuchar a unos profesores hablar muy mal de mi mamá. Yo llegué a mi casa muy molesto y yo le hice el reclamo a mi mamá. Yo le dije, usted no le da pena, estas palabras nunca se me van a olvidar. Usted no le da pena. Usted por allá en la calle peleando por plata con unos viejitos y plata que no nos da ni a mi hermanita ni a mí. Pues yo le dije el nombre de mi hermanita y ella se quedó como mirándome en la cocina de la casa. ¿Usted qué le pasó? Entonces yo le dije, vea, de usted están diciendo en la escuela que usted se roba la plata de la acción comunal. ¿Cuál acción comunal? Yo no entendía de qué me estaban diciendo, pero yo vine fue aquí a hacer reclamos. Mi mamá muy molesta conmigo, lo que hace, eso fue un jueves, y lo que hace es, sí, deje ir, es que el sábado me lo voy a llevar para la acción comunal para que vea cómo me robo la plata. Y yo le dije que yo no iba a ir con ella a ninguna parte. Se llegó el sábado y el sábado ella llega y me dice, bueno, se viste, nos vamos. Y yo no voy a ir a ninguna parte. Entonces me dijo, entonces lo voy a dejar aquí encerrado bajo llave. Entonces los que se visten en bombas, pues porque yo solo en mi casa bajo llave, no. Y fue un asunto de castigo. Entonces finalmente me llevó a la acción comunal que ella era en la cual ella era presidenta. eh, Llegamos a la sede, yo con mi mala cara, con mi indisposición, con mis ganas de hacer pataleta, pero también pues con el miedo de la madre, con el miedo a la cucha, y yo no, bueno. Me resigné, me quedé y finalmente me tocó fue esperar como media horita. Yo vi que empezaron a llegar más niños de mi edad, más niñas. De un momento a otro llegaron dos personajes con unas camisas de una institución que tenía la alcaldía de ese entonces, que era Mi Río, que era la entidad que se encargaba pues como del cuidado del río Medellín. Y lo que iba a hacerse en ese momento era un taller sobre los derechos de los niños. Mi mamá me dijo, vea,
Usted se va a sentar ahí y le va a poner atención a lo que digan los profesores. Y si no se va a quedar ahí, se me viene para la oficina que yo lo voy a poner aquí a que me ayude a arreglar unos papeles. Ah, yo me senté. Ella me dijo papeles, sáqueme papeles. Yo me senté, escuché todo el taller. O sea, eso fue como un asunto casi que de amor a primera vista con lo político y con lo social, porque ya desde ese día yo quedé fascinado. Yo salí hablando de derechos sin saber que eran derechos. Yo salí diciéndole a mi mamá que yo tenía derecho a que ella no me pegara, que no me castigaran, y ya no me aguantaba durante toda esa semana pidiéndole que fuera sábado y que me bajara al taller. Yo ya los 5 talleres era el monitor de los talleres, yo era el que estaba pendiente de que todo estuviera dispuesto para cuando llegaran los profes, y así terminé vinculado a esto. Ya finalmente a los 8, esa experiencia fue muy a los 7 años, ya cuando 7 pasaron 8 años, ya cuando cumplí 9 años, llegamos a una corporación aquí en la zona nororiental que se llama Corporación Convivamos, que todavía existe, que es una corporación que nace en el 90 a raíz de la violencia que dejaba la estela de Pablo Escobar. Y fue una organización fundada por jóvenes principalmente que estuvieron en alto riesgo de ser reclutados por la banda La Terraza o por la banda de los, se me olvidó el nombre de los hermanos que eran sicarios de Pablo. Bueno, que de uno de ellos fue uno de los que fue a hacer uno de los atentados a Bogotá, a Pizarro, si no estoy mal. Bueno, finalmente ahí empiezo en esto. Y han sido distintos momentos de tránsito porque casi no me gustó, aunque empecé con trabajo de niños, cuando llegué a la corporación casi no me gustó el trabajo con niños porque era muy de manualidades, era de cosas artísticas, y si bien yo tengo como una facilidad para expresarme en público, a mí las cosas pues como que de actuación, como de teatro, como que no me fluyen más allá de verlas, entonces no era lo mío. Ya muy a los 10, a los 11 años yo ya estaba militando en política, ya estábamos haciéndole campaña, esto lo digo con mucha vergüenza y le pido perdón a toda Colombia por esto, a Sergio Fajardo en la primera vuelta por la alcaldía de Perdonado. Medellín. Yo creo que Carlos Gaviria también se debe estar arrepintiendo de eso en donde esté, porque fue la primera vez que le di la mano a esos dos hombres y finalmente entendí que Carlos Gaviria era para mí uno de los baluartes más importantes. Eh, Ahí empecé, desgraciadamente, pues bueno, la primera ronda con Sergio la perdemos, volvemos a insistir, ganamos, me quedo en ese asunto también de combinar lo social con la política electoral, y así es como sigo tomado de la mano del maestro Carlos y llego al Polo Democrático con Alternativa Democrática. Han pasado de todo, porque a la fecha yo ya no soy militante del Polo, dejé de creer en el partidismo porque finalmente tuvimos muchas diferencias en su momento con el petrismo que había dentro del Polo en esa época. Hubieron muchas rupturas, muchos nos fuimos, Carlos se quedó, Alternativa Democrática se queda en el partido, nosotros los que nos fuimos independientes salimos, hasta el sol de hoy. Bueno, compa, ¿qué o quién te inspira a vos? El que yo creo que es, no sé, es la posibilidad de vivir como yo quiera en términos de vivir con dignidad y que la gente pueda vivir como quiera, como la gente sueña vivir. Entre esas inspiraciones, sin duda alguna, está mi mamá, mi papá, que fue un hombre conservador, bueno, no conservador, corrijo, un hombre creyente, católico, liberal. Mi papá siempre hizo lo que mi mamá dijera. Entonces, como que el referente aquí ha sido más bien matriarcal. Mi familia ha sido una familia de matriarcados. Mi papá es un referente para mí muy importante, a pesar de que en el 2013 murió gracias a la ley 100 de Álvaro Uribe Vélez, porque siendo él un hombre católico, fue el que me enseñó a deconstruir la masculinidad hegemónica. Yo no me pregunté por la masculinidad porque tenía una mamá feminista. Yo me empecé a preguntar por los roles hegemónicos de la masculinidad cuando mi papá me dijo: vea, mi hijo, usted tiene que aprender a lavar sus calzoncillos, porque es que usted no puede esperar a tener una mujer para que le lave la ropa, para que le cocine y para que lo mantenga. Mi papá me enseñó a cocinar desde los 8 años, mi papá me enseñó a vestirme, a lavar mi ropa, a hacer el aseo de mi casa. Finalmente él fue el que me enseñó a construir una masculinidad que no creara un asunto de dependencia autoritaria sobre las mujeres. Entonces, digamos que ese está ahí siempre. Mi mamá,
Hay líderes sociales aquí en Medellín que me significaron mucho y que me han significado mucho, que desafortunadamente han sido asesinados. Ana Fabricia Córdoba es una de ellas. Creo que es emblemática porque es una mujer que llegó desplazada a Medellín del Urabá por los paramilitares, llegó aquí alzando la voz, llegó denunciando, los paramilitares la persiguieron hasta aquí, hasta Medellín. Eh, sus hijos fueron Uno de sus hijos fue víctima de falso positivo en la Comuna 3 de Medellín. Cuando ella denunció esto, nunca se me va a olvidar una entrevista que ella dio en Canal Capital, en Cosmovisión, perdón, y ella decía, yo sé que cuando yo salga de esta entrevista me van a matar, y dijo el nombre de los dos agentes de policía que la iban a matar. Y al día siguiente La la mataron mataron. en un bus. Eh, Marina Vergara, otra feminista que fue masacrada dentro de su casa junto a su nieto de 7 años, junto a su nuera y a su hijo. Duque Camarada, el Duque Camarada era un rapero de la Comuna 13 y fue el gestor, fue el primer rapero que se atrevió a alzar la voz contra el ejército en el 2002 y dijo, aquí vamos a hacer una revolución sin muertos. Y se pensó el concierto Revolución sin Muertos, que fue el concierto de hip hop más grande de Colombia después de Hip Hop al Parque, un concierto que se ha hecho año a año después de la desastrosa y nefasta Operación Orión que dirigió Marta Marta Lucía Lucía Ramírez. Ramírez como ministra de Defensa del gobierno Uribe. Al Duque me lo mataron en el 2013. Al Duque lo matan por denunciar el reclutamiento que estaba haciendo el ejército en la 13 y por denunciar otras prácticas autoritarias. Y así, eh, casi que hacer la lista de esos personajes que me inspiran es complejo porque primero pienso como en los que ya no están, en las que ya no están, porque son mi motor del día a día. Y hoy ustedes, muchos de los que están vivos, vos, finalmente, Marta Rangel, la profe que la quiero, la admiro muchísimo porque casualmente nos encontramos después de muchos talleres, de muchos encuentros en Bogotá, aquí en las redes sociales y para mí fue también como una súper sorpresa cuando la vi aquí en redes y vi pues también como la importancia y el respeto que inspiraba en la gente. El negro, Luis Ernesto Lave, creo que también es una de esas luchas que me significan mucho porque también me ha ayudado a reconocer que yo tengo unas raíces afro, que soy de ancestralidad, Francia, creo que son de esos personajes que me inspiran mucho de país, ahora pues como que los más nuevos, diría yo, pero porque no los conocíamos y ahora uno se pregunta dónde habían estado todo este tiempo, Augusto y Miguel Ángel, creo que Augusto Campo y Miguel Ángel del Río también demuestran un nivel de entereza, Gonzalo Guillén, uno que es muy especial para mí, periodista, Julián F. Martínez. Yo creo que Sí. Julián Martínez es un personaje que a muchos nos ha podido también inspirar Ahí en lo ese tienen asunto bloqueado. de escribir, sí, y nos tiene Mm, preocupados a nivel de censura con el que le están dando. sí, Y ha sido como esos referentes que me han motivado a mí a atreverme a escribir columnas de opinión. Ahí van muchos, pues yo creo que se nos sí, iría toda la entrevista aquí sí, claro. nombrándolos. Compa, ahí tocamos una persona que está hoy sufriendo la persecución del Estado y que hablando de él entramos ya, de lo que está viviendo esta persona, pues ya entramos en una parte del Estado dictatorial, digámoslo así, Ujú. y es el tema de Gonzalo Guillén. El Sí. periodista Gonzalo Guillén ha hecho investigaciones supremamente profundas, primeramente, y segundo, supremamente importantes. No sé si igual de importantes que las de Daniel Coronel o más o menos, pero han sido muy importantes y relevantes además Ujú. para la vida política nacional. Pues a Gonzalo Guillén lo han denunciado por unos trinos que hizo, creo que fueron unos trinos, un trino, y le han dicho que tiene que borrarlo y él dice que no lo borra, que no Ujú. se retracta porque es la verdad lo que dice. Es una denuncia, Y sí. esto ha llevado a que le digan que va a pasar 3 días en prisión. Pues digamos que 3 días no es mucho, pero si analizamos pues, la persecución que se viene a raíz de eso, va a ser muy grave, además de una multa de casi 10 millones de pesos que le han impuesto. Eh, vos desde
desde ahí, desde tu silla de líder social, desde tu silla también de víctima, porque también eres un líder social, pero eres víctima también de todo esto del Estado. Ahorita nos decías que has ido a la universidad, pero a buscar a tus amigos para los comités y para la lucha y todo esto. Eh, ¿qué pensás de todo eso, de esa persecución, no solamente al periodista Martínez, sino también de todo esto que hoy está viviendo Gonzalo Guillén? Pues primero mi saludo solidario totalmente con el periodista, con el maestro Gonzalo Guillén. Me atrevo a decirle maestro porque creo que muchos de los que estamos incursionando en este asunto de escribir columnas, de casi que atrevernos a investigar temas que casi nadie quiere tocar, él nos inspira y nos da herramientas, nos da luces. Se está ambientando la dictadura, Jenner. Yo creo que aquí no nos podemos poner con eufemismo, no nos podemos poner a buscarle romanticismos a la interpretación del país. Tenemos unas fuerzas militares que están en la calle desobedeciendo, tenemos una policía que no sabe si es civil, si es militar, pero que actúa como militar, que se comporta como civil para algunos asuntos. Tenemos un desgobierno total en términos más allá de lo nacional en lo local, pues ya es claro que los alcaldes, que los gobernadores no tienen control de las regiones y de las ciudades. Eh, Ver hoy, cuando veían el grupo de movida del asunto de Gonzalo Guillén preso, me sorprende, me cayó como un baldado de piedras, porque de estar diciendo yo en varias entrevistas, viene la dictadura, para mí ya esto es en esencia, se abrió la puerta de la dictadura. Es que en un país, que en una democracia, que en el Estado social de derecho que se supone somos, a un periodista se le aprese por Okay. denunciar un círculo de mafiosos como lo es el círculo de Kiko Gómez, de Oneida Pinto y de toda esa ralea que en La Guajira no ha hecho más que desangrar a esa comunidad Mm, y no ha hecho más que destruir la dignidad ahí en esa zona. Pues no creo que haya otra prueba, no sé qué estemos esperando para entender que aquí ya empezó la dictadura. Pues si estamos esperando a que salga Duque a decir que lo tumbaron, que salga disfrazadito como policía, como salió ayer, a afrentar a las víctimas de la masacre que se registró el 9 de septiembre en Bogotá, eso no va a pasar. Ellos no van a salir a decir que les quitaron el poder. Y claro. aquí definitivamente, como van las cosas, yo y temo, aprovecho para decirlo, temo por la seguridad y por la vida de Julián Martínez, de Daniel Mendoza, de Augusto, de Miguel, porque finalmente, como tú y yo lo decíamos ahorita en la conversación de antesala, es quienes están afuera, digamos que están un poco más protegidos en tanto no los pueden tocar de manera directa. Quienes estamos aquí en este país tenemos todas las garantías para que hagan con nosotros lo que les dé la gana. Claro. Luis Ernesto Lave viene denunciando hace rato que su protocolo de seguridad está siendo vilipendiado, que le ha tocado a él costearle los recursos a sus escoltas en muchos momentos. ¿Cómo así? O sea, mientras aquí hay escoltas para mafiosos en La Guajira, pues, Mm, que es un poco como parte de ese andamiaje que tanto Gonzalo, Diana, Julián han venido denunciando. claro. Eh, Compa, ¿qué es movida? Movida es todo un movimiento por la vida, es toda una posibilidad de encuentro a nivel de país y con el mundo, con ustedes, con la diáspora que se está moviendo para primero denunciar que aquí se está cometiendo un genocidio, que aquí las masacres sí existen, que los homicidios colectivos son inventos de quien se cree presidente. La movida es un espacio de encuentro de voces, de pasos, que desde distintos lugares de Colombia y del mundo le están diciendo a la sociedad, a la opinión pública, que aquí urge una reconstrucción de país y una resignificación de la política, que Claro. aquí es necesario que el Congreso vuelva a ser el Congreso del pueblo, de la gente, no de unos cuantos banqueros y unos cuantos engordadores de vacas que se creen dueños de todo el terreno. Claro. ¿Vas a marchar el 21? Vamos, nos vamos a mover. A mí no me gusta marchar porque yo creo que lo de uno marcha dentro de los cuarteles. Yo me Bueno, movilizo, yo me muevo. nos vamos a mover el 21. Exacto, vamos a caminar, vamos a estar en las calles llenándolas de rabia, de indignación y de propuestas,
porque es que también la indignación tiene que ser eso, tiene que ser la posibilidad de encontrarnos en el diálogo para pensarnos un país común, un país donde quepamos todos y todas en medio de las diferencias, porque finalmente si aquí pensamos en que tenemos que construir un país para unos y no para otros, y no para todos, para todas, finalmente aquí nos vamos a seguir matando a diestra y siniestra y justificándolo de la peor manera. Claro. Bueno, pues yo le cuento que la movida del 13, que fue este domingo anterior, desde el exterior hubo un apoyo significativo. Estuvo Londres, París, Miami con Beto Coral. En Canadá habían sí, movilizaciones desde el día antes, desde el sábado. Sí. En Barcelona también hubo una movilización muy importante en Barcelona. Hace un momento acabamos de terminar la reunión de Comité Internacional y ahora se suman más ciudades. Ya van a haber Qué maravilla. tres ciudades en Canadá, Miami repite, va a haber Florencia, Italia, que no estuvo la vez pasada, vuelve París, vuelve Barcelona, Granada en España, que no había estado la vez pasada, vuelve Maravilloso. Londres y así sucesivamente. Creo que hay unas 10. Sí, creo que unas 10 ciudades a nivel internacional que han dicho vamos a la movida y vamos a seguir marchando y vamos a seguir apoyando. Así que ustedes allá, tranquilitos, que desde acá estamos firmes en ese trabajo y lógicamente pues vamos a movernos por Colombia. Compa, ya para terminar, pues entonces invite a todos los colombianos al 21 a las calles. A ver, yo ahí te voy a dar una noticia que esto es plus para ti, e incluso no lo he dicho en el comité ampliado. Desde el País Vasco y desde el Brasil también se van a sumar. Excelente. Decirle a todos los colombianos, a las colombianas que están en cualquier rincón del mundo, a cualquier persona que vea esta entrevista, que nos necesitamos en las calles, no solamente el 21 de septiembre, aunque claro, ese día es clave, todos los días, de ser necesario, hasta que aquí la masacre y la barbarie se pare. Nos necesitamos en la calle porque definitivamente aquí los banqueros, los dueños de las petroleras, los dueños de los grandes medios de información no pueden seguir haciendo con el país lo que les venga en gana y porque es momento de que la dignidad vuelva a ser pueblo. Claro, compa. Bueno, entonces para todas las personas que hoy nos han visto, yo les recuerdo que hoy estuvimos con Canábico Objetor, que Canábico es un gran líder social a quien le tenemos muchísima admiración, a quien apreciamos mucho y a quien intentamos apoyar pues cada vez que es posible a través de las redes sociales. Juntos compartimos hoy en el comité también ampliado de movida a nivel nacional. Así que juntos hoy le hacemos a todos la convocatoria abierta para que el 21 salgamos a las calles, para que recuperemos las calles y las plazas públicas de Colombia como único lugar desde donde podemos exigir nuestros derechos. Ahora, también les digo, las manifestaciones tienen que ser pacíficas, Por pero, favor. pero nunca esperen de nosotros que vamos a tratar de vándalos a las personas que porque tiraron una piedra solamente por la indignación que tienen por el país en que les tocó vivir, entonces pueden venir todos los otros a calificarlos de guerrilleros, de terroristas y demás, ¿no? Yo creo que hay un pueblo indignado, hay un pueblo que va a salir a las calles, en su mayoría un pueblo pacifista, pero también hay que recordarle a la gente que la mayoría de las infiltraciones, cuando pasan este tipo de desmanes y cosas, son infiltrados del mismo Estado, de la fuerza pública del Estado, y que también hay otro escenario cuando se produce todos estos choques con la fuerza pública, es porque es la fuerza pública quien viene a reprimir primero todas las movilizaciones y pues encuentran un pueblo también con rabia y con un pueblo que quiere reclamar sus derechos, que quiere recuperar su país, que quiere recuperar su tierra, que quiere recuperar su salud y que quiere proteger la vida y se genera todo este caos. Entonces, desde acá ese llamado, Canábico, despídase por favor de toda nuestra audiencia. No, muchas gracias a toda la audiencia, a vos por la invitación, a tu compañera, gracias a quienes finalmente puedan ver la entrevista y puedan escuchar estas palabras. Yo lo que quiero decir finalmente es que
Recuerden que ningún ejército defiende la paz, que no nacimos para la guerra y que finalmente vivir en otro mundo posible con justicia y con equidad sí es posible. Ok. Bueno, compas, esta fue la entrevista hoy con Canábico Gestor que nos acompaña de la ciudad de Medellín. Yo les recuerdo que yo soy Jenner Úsuga y este es mi canal de YouTube. Buenas tardes para todos. Chao, 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 chao.